Son las 6. Radio Las Palmas FM. Comienza Eléctricos y Sostenibles. Dirige y presenta Germán Hiller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Eléctricos y Sostenibles. Hoy viernes, esta nueva sesión o esta segunda sesión semanal, hoy aprovecharemos para hablar, en principio le habíamos hablado el miércoles de hidrógeno. Don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero al final no hemos encontrado quizá a lo mejor los contertulios adecuados para este programa y lo hemos dejado un poco pendiente. Esta mañana precisamente estuve hablando con nuestro compañero José Luis Porta, que ya lo hemos tenido aquí en el programa, y hemos estado buscando una persona que sea, pues eso, defensora del hidrógeno, pero además con argumentos y tal. Estamos en ello, ya lo hemos encontrado, solamente vamos a encuadrarlo dentro del calendario que nosotros tenemos, porque ya tenemos programas preparados. Tenemos los dos programas de la semana que viene ya están cerrados y lo intentaremos dejar para el miércoles de la semana, no esta que viene ahora, sino la siguiente. Hablaremos de hidrógeno, porque la verdad que es un tema bastante controvertido y es un tema que bueno, vamos a ver qué podemos sacar de toda esa historia de si es el futuro, si no es el futuro, si es interesante, si no es interesante. Yo sé lo que piensa don Samuel Sánchez, pero también hay que buscar un contrapunto también. Bueno, hoy vamos a hablar, y además tenemos aquí al lado un buen amigo de esta casa, que la verdad es que don Álvaro Artiles se ofreció rápidamente para poder atendernos en el día de hoy. Y vamos a hablar sobre energía fotovoltaica. Es un tema evidentemente muy interesante para nosotros. Recuerden siempre, nuestro programa intenta cambiar la mentalidad de la gente, sobre todo en Canarias, que estamos en una región donde las renovables debería ser pues la principal fuente de energía para todo el mundo, no solo para lo que hemos dicho, para consumo del hogar, sino también para movilidad, para cualquier tipo de industria, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la energía que nosotros deberíamos usar debería provenir al 100%, en lo posible, de fuentes de energía renovables. Y nosotros vamos a hablar hoy pues con don Álvaro Artiles, que es gerente de la empresa Luz Tagoror. Y vamos a tener una horita porque por cuestiones de horario no nos puede atender la hora y media completa, pero vamos a intentar condensar en lo máximo posible esta hora y hablar de energía solar fotovoltaica. Recuerden siempre donde nos pueden sintonizar: 97.3 FM, zona norte de la isla de Gran Canaria, 105.7 zona sureste de la isla de Gran Canaria, 104.4 zona sur. Si no tienen aparato de radio receptor, pues entonces nos vamos a internet, www.radiolaspalmas.com, o en la aplicación específica de Radio Las Palmas. ¿Que tienen cualquier duda? No hay ningún problema. Nuestro mail, redacción@motordirecto.es. Se los repito, redacción@motordirecto.es. Y recuerden siempre que este programa se hace en colaboración estrecha con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, www.auve, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.org. Ahí tienen la posibilidad de asociarse gratuitamente y acceder a todos los grupos de información, de qué manera. Y recuerden que siempre estamos en conexión también con otras partes, no solo los vehículos eléctricos, sino también energías renovables y también algo de sostenibilidad, consumo, etcétera. O sea que a través de ahí también pueden entrar en una cantidad importante de información y de cuestiones importantes. Bueno, pues hacemos un pequeñísimo alto, doña María Jesús González, que la tenemos ahí al otro lado de los controles técnicos, un pequeñito alto, doña María Jesús, y volvemos. Vale, pues nada, pues no pasa nada, entramos sobre la marcha. Tenemos ahí un pequeño problemilla con el ordenador
y enseguida entramos con la pausa publicitaria y aprovechamos entonces, si la técnica no nos lo permite, para presentar a don Álvaro Artiles. Don Álvaro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer la presentación, pero bueno, la técnica me hace, ¿cómo se dice? Me juega la parte de la cortesía. Álvaro, bienvenido, gracias por atendernos hoy. La energía fotovoltaica o las energías renovables en general, en el caso de Luz Aurora está claro que ustedes se dedican a esa parte del negocio importante, pero yo creo, Álvaro, que es una cuestión, y además hemos entrado en un proceso en Canarias en el que ya por fin nos quitamos el fantasma del famoso impuesto al sol, ese famoso, y entramos en otra época completamente diferente en la cual no solo la sociedad, sino encima también los dirigentes gubernamentales tenemos todos, creo yo, claro, que las renovables deben convertirse en la principal fuente de energía en las Islas Canarias, que yo me imagino que es un poco también el principal objetivo que Luz Aurora tiene, ¿no? Me imagino. Sí, el principal objetivo de Luz Aurora, o sea, nosotros nacimos de los movimientos cooperativos, ¿no? Nosotros intentamos desde las cooperativas intentar montar, lo primero que hicimos fue montar una cooperativa y romper con ese cliché que se tiene en Canarias que de las antiguas cooperativas, que se decía que una cooperativa era un listo con 8 toletes, ¿no? Ese es el concepto antiguo y nosotros tenemos que traer pues todo el concepto que ya me han dicho que ha venido gente de Soma Energía y eso, ¿no? Pues sí. Entonces nosotros dentro de ese foro de Soma Energía se nos quedó corto y dijimos, oye, vamos a expandirnos y creamos una asociación, creamos ICEACAN, creamos un instituto de las comunidades energéticas autosuficientes de Canarias y a partir de ahí intentamos entender que no había otra manera sino profesionalizar el activismo, ¿no? Y así llegamos a concebir una empresa, ¿no? Es decir, mira, esto o se hace de una manera determinada y no hubo manera de hacerlo. O sea, a nivel cooperativo, nos falta mucha cultura cooperativa en Canarias para nosotros poder llegar a tener algo como Soma Energía o aquí en Canarias. Nos falta. Cuesta muchísimo. Yo muchas veces en la asamblea de Soma Energía siempre dije que oye, Soma Energía no deja de ser una cooperativa energética, pero que proviene de Gerona, proviene de Cataluña. Oye, ¿qué problema hay en hacer una cooperativa energética que tenga su base en Canarias, ¿no? Y parece, es lo que dices tú, ¿no? Parece como que cuesta, como que eso nos complica un poco la historia. Pero bueno, ya que estamos encima de un proyecto que es bonito a nivel cooperativo, que viene de otra región de España, pues oye, pues vamos a seguir funcionando por ahí. Pero está claro que ustedes han visto, oye, esto hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo de una manera mucho más profesional. ¿Y cómo empieza Luz Aurora a funcionar y de qué manera se distribuyen, se organizan ustedes para poder hacer que ese trabajo de trasladar, pues eso, ya unas instalaciones de paneles fotovoltaicos mucho más asequibles para la gente? También hay que tener en cuenta los materiales. Aquí hemos hablado millones de veces de que hay que traerlo todo de fuera. ¿Cómo se organizan ustedes? Lo primero que hicimos fue plantear una compra colectiva, es decir, ya esto sin haber concebido todavía la empresa, dijimos, oye, vamos a hacer una compra colectiva y nos pusimos de acuerdo con una empresa de Madrid, con ENCO, ¿vale? Que también comparte una filosofía de una empresa pero sin ánimo de lucro, y dijimos, oye, vamos a hacer una serie de instalaciones en Canarias. Hicimos 8 instalaciones en todas Canarias, ¿vale? Cuando todavía estaba Soria dando por saco. Y hicimos 8 instalaciones en toda Canarias y eso nos sirvió como de camino para entender qué se podía hacer desde el mundo de cooperativo y desde el mundo del asociacionismo y qué no se podía hacer. Y eso no se podía hacer en ese momento, no se podía hacer porque el mundo del asociacionismo, como tú conoces, que lo sufres y lo disfrutas por otro lado, pues depende un poco de las voluntades de la gente, depende un poco del voluntarismo de la gente, y eso no puede ser. Tú no puedes decir, voy a hacer 8 instalaciones, le vas a pedir un sueldo a una familia, un dinero a una familia, y luego decirle, no, es que hoy no vino esta persona porque resulta que su hija no. Había que profesionalizar todo eso, ¿no? Y eso, el primer año aprendimos que eso no era posible, entonces lo planteamos en la asamblea y dijimos, mira, señores, esto hay que sacarlo de aquí porque de esta manera no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces planteamos hacerlo de una manera profesional y ya entonces ya empezó a funcionar de otra manera. Cogimos el mismo modelo de negocio, o sea, vimos el precio que había salido porque se trataba de conseguir 100 instalaciones en toda España, conseguimos llegar a 75, me parece, y aquí en Canarias se hicieron 8. Y nosotros lo que hicimos fue
coger ese mismo modelo y mantener el mismo precio y hacer las instalaciones a ese precio al que se había conseguido en la compra colectiva. En la ¿no? compra colectiva. Ya luego ya fue meterse en mejorar lo que había, ¿no? Porque a veces piensas que la gente de fuera está muy puesta y empiezas a estudiar y dices, no, pues se pueden hacer un montón de cosas, no más que bueno, aquí tenemos una orientación especial, es distinto a la orientación que se pone en Península. Sabes que nosotros somos los que debemos entender cómo se hacen las cosas aquí. Eso, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué particularidades tiene el negocio de la solar fotovoltaica aquí en Canarias que difiere, como dices tú, de otros territorios peninsulares? Bueno, nosotros tenemos mucho viento, gracias a Dios tenemos bastante viento y no se pueden poner las estructuras a 30 grados al sur, apuntando al sur de cualquier manera, ¿vale? Hay que verificar y certificar que cuando venga un delta, que cuando venga un 200 o 150 kilómetros por hora, eso hace un ala al norte, ¿vale? Y eso es peligroso, eso es un vidrio que está volando, ¿no? Entonces, esas peculiaridades las puedes tener en cualquier parte de península, pero aquí las tenemos especialmente, ¿no? Sobre todo en el sureste, ¿vale? Que tenemos los molinos más eficientes casi del mundo, Idawim es donde vengo yo. Entonces ahí no puedes poner un panel según de qué manera, ¿no? La cercanía al salitre de la playa también, al estar en mar, por ejemplo, si nos vamos aquí cerca, en las naves que están aquí cerca, tener un panel ahí, pues está expuesto a un nivel de salitre bastante potente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los materiales sean de calidad y que las garantías sean que sean las máximas posibles para que tú cuando empieces a amortizar el panel no se te venga el panel abajo y tengas que comprarte otra instalación, ¿no? La inclinación, por supuesto, estamos en otra latitud, ¿no? Entonces, las horas de sol, o sea, nosotros podemos jugar podemos hacer cosas que no se pueden hacer en península, o sea, nosotros ponemos un panel al este a oeste con poquita inclinación y eso funciona muy bien y da un resultado muy, muy bueno. Eso lo haces en Navarra y pues no te da ese Palmas resultado directamente, ¿no? Claro, nosotros aquí tenemos 6 horas de sol, por ejemplo, en Lanzarote podemos tener 6 horas de sol pico, ¿no? En Gran Canaria tenemos 5, depende de donde vayas, puedes tener más de 5, ¿no? En el sur, y en el norte pues tenemos 4, pero esos son unas especificidades muy que apuestan porque que coinciden también con lo que está marcando Europa, ¿no? Pues decía, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues si Europa hace lo que está diciendo que va a hacer y es poner un cuarto o un 25% del PIB de toda Europa encima de la mesa, pues 1 billón de euros, pues eso es una inversión importantísima, ¿no? Sí, es una apuesta importante, es decir, convertirnos en el primer continente de impacto cero, ¿no? Sería esa la meta, ¿no? Eso sería una maravilla. En este programa siempre hemos hablado mucho de materias primas, Álvaro. Está claro que todo este material, la mayoría de esas cuestiones, de esas fábricas, vienen de fuera, evidentemente. Estamos hablando de unos materiales que aquí no los tenemos. Pero ¿en qué medida han podido ustedes optimizar para que se use pues la mayor cantidad de autosuficiencia, si se puede hablar de autosuficiencia en el sentido de que, oye, a la hora de instalar, a la hora de hacer una estructura, pues bueno, ya la tenemos hecha un tipo, podemos rebajar el precio para que la gente no tenga que pagar tanto? También los precios de los paneles fotovoltaicos han bajado de precio de una manera, yo creo que bastante reseñable. ¿Eso se está notando? O sea, me refiero, ¿ustedes ya ven cómo ese modelo de negocio va andando? Oye, mira, ya sabemos que podemos poner este tipo de placas, sabemos qué precio tenemos, y hablaremos del reciclaje después, a ver si existe algún tipo de esa historia. Ya en Canarias, ustedes ya tienen más o menos tomado el pulso a lo que es la solar fotovoltaica para que el canario de a pie no tenga que hacer una inversión de gran magnitud para poder tener, los que tienen la posibilidad, evidentemente, de poner solar fotovoltaica en su casa. A ver, nosotros hay un montón de temas, ¿no? El tema de los materiales, ¿no? Nosotros tenemos el tema de las 5 R's, ¿no? El primero, reducir, lo que dice la ciencia, básicamente, reducir, reutilizar, reciclar, ¿vale? Esas 3 R's, y luego nosotros añadimos renovables luego y de manera reunida, y por eso somos Luz Tagoror, por eso llamamos Tagoror, porque hay que hacerlo de manera colectiva, porque es una oportunidad y entendemos que es la única manera que se puede hacer, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hablamos de materiales de renovables, pues sabemos que estamos trayendo, nosotros somos conscientes que nuestro déficit económico es con Europa, Alemania, pero nuestro déficit material es con África. O sea, nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes de que los muros se ponen a las personas, pero no se ponen a los materiales. Si se pusieran a los materiales, entonces estaríamos hablando de otra cosa, es verdad. Entonces, cuando nosotros, la filosofía de Luz-Tagoror lo que intenta es que parte de esa economía se quede aquí en Canarias. Entonces, nosotros tenemos que importar los paneles, tenemos que importar la tecnología, porque todavía no tenemos músculo para crear la tecnología en ese campo. Luego, sí que en otro momento hablaremos de lo que sí estamos haciendo, como la mini eólica, porque no está resuelta, y ahí sí estamos invirtiendo en I+D, pero no tiene sentido crear un panel fotovoltaico en este momento en Canarias. No tiene sentido, porque el esfuerzo que vas a hacer y no hay nadie que tenga el músculo suficiente para hacerlo. Tendría que surgir de una confabulación o un cooperativismo a gran escala. Sí. Y eso no sucede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, oye, la riqueza esta tiene que permanecer en el territorio, de alguna manera. Entonces nosotros llegamos y decimos, oye, vamos a hacer esta instalación, vamos al carpintero de aluminio que tenemos en el barrio y decimos, oye, mira, tenemos que hacer esta instalación, ¿qué harías tú? Entonces él viene y él llega y hace la estructura, para atar los paneles, y nosotros cogemos, y nosotros somos ingenieros y decimos, lo certificamos, esto aguanta 8 toneladas de succión. Entonces ya ahí le estás dando trabajo a la persona que tienes al lado, ¿no? Si tienes a un albañil que necesitas hacer una obra de albañil, oye, necesito, vente aquí, y nosotros vamos creando, distribuyendo la riqueza de esa manera. Nosotros entendemos que el cambio de modelo energético tiene que ser una oportunidad para pasar de un modelo centralizado, ¿vale?, a un modelo distribuido, ¿vale? ¿Y cuál es el modelo distribuido? Pues que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, pues produzca electricidad, ¿vale? ¿Y qué es lo que estamos consiguiendo con eso? Pues bajar el precio. Eso ya se está consiguiendo. A no ser que tengas una timotarifa de estas que te están engañando, si no estás notando eso, es porque te están engañando. O sea, el precio de la electricidad está bajando, y está bajando porque los precios de los paneles están bajando, y porque la energía renovable está cada vez es más barata. Vez es más barata, sí. Y nosotros lo verificamos. Nosotros hace 13 años comprábamos un módulo por 800 euros, ¿vale? Y ese módulo hoy en día no se fabrica, hoy en día tiene más potencia, tiene casi el doble de potencia, y cuesta pues entre 200 y 300 euros. Qué maravilla. O sea que la tecnología, como con todas las cosas del mundo, lo mismo está pasando en la movilidad eléctrica, lo mismo está pasando en el caso de residuos. Está claro, aquí hemos hablado de la posibilidad de reaprovechar el plástico. Hay que buscar ese nuevo modelo, ¿no? Está claro, en el caso de la energía vamos hacia renovables, cada vez los módulos, como dices tú, de fotovoltaica salen más baratos. Podemos tener una cosa muy importante que tú acabas de decir, es la generación distribuida. Es decir, tenemos que conseguir que cada persona que tenga la posibilidad de consumir menos a través de su propia generación de energía, que lo haga, porque eso ayudará a que las centrales de energía que tenemos en la isla, que son, como dices tú, centralizadas y que consumen, en este caso, combustibles fósiles, lo hagan en mucha menor medida, para que después las renovables, también centralizadas, aumenten y tengamos un sistema que permita, pues eso, oye, que las renovables, yo no necesito tirar tanto de la red, vaya, porque tengo mis placas solares y tal, y así estoy ayudando a que se consuma menos petróleo en Ginamar y en Juan Grande, ¿está claro? Correcto. ¿No? Sí, antes lo decía Samuel, ¿no? Cuando entrábamos aquí en la sala, y bueno, ¿esta qué temperatura es? Hace frío aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, es eficiencia, es decir, a ver, ¿qué necesito yo realmente? Porque vamos a un modelo, o sea, no hay ninguna película que hable de un futuro que no sea distópico, o sea, todos los futuros son futuros distópicos. O sea, la última película que vi, y todo normalmente es como Geostorm, por ejemplo, y todo se soluciona mágicamente con la tecnología. Digo, perdona, pero eso es un modelo totalmente que no está sincronizado con la realidad, ¿no? Yo creo que esos son intereses que interesan a otras personas, que no se conciencia del tema, que todo se va a solucionar con un inventor genial un Tesla que va a sacar y va a decir, no, esto se soluciona así, y no tiene nada que ver con eso. O sea, lo primero es tener conciencia y decir, a ver, yo estoy gastando, ¿por qué tengo que tener un pullover en casa? O sea, algo tan sencillo como eso. O sea, ¿por qué tener un pullover? No, al revés, ¿por qué tengo que estar
en invierno... en manga de camisa, tirando de calefacción, por ejemplo, en vez de ponerme el pullover. Por ejemplo, decir, oye, primero eficiencia, y luego decir, vale, ¿qué herramientas tengo yo para generar la energía que yo consumo? Yo tengo un impacto como ser humano, que poco a poco somos conscientes que pertenecemos a una especie, que a nivel de especie estamos generando desastres como los de Australia, que estamos hablando ya del tamaño de Austria. Ya estamos hablando del tamaño de Austria, se ha quemado y ya está 1 millón de animales muertos, o sea, una catástrofe, una barbaridad que se nos viene encima y decimos, oye, que ya no cabe el estar pensando, y si es la Tierra que está girando de otra manera, ya no cabe en ninguna de estas especulaciones, ¿no? Se nos está haciendo tarde, ¿no? Entonces lo primero es decir, oye, ¿de qué manera puedo yo colaborar siendo consciente de que mi aportación, de que soy en parte soy responsable de que esto tengo mi aportación? Bueno, pues ¿de qué manera puedo quitar yo esa aportación? ¿Que puedo separar la basura? Oye, pues ya es algo. ¿Que puedo poner, bajar un poquito, acondicionar mejor el aire? Pues ya es algo. ¿Que luego puedes invertir un poco en energías renovables? Pues sí, cada vez más asequible. El gobierno de Canarias está sacando unas ayudas del 45% que se activaron el día 16 y te dan el 45% de la inversión. Nosotros hemos conseguido inversiones por 1.500 euros. ¿Sí? 1.500 euros, o sea, una familia que tiene unos 300, 400 kilovatios hora al mes de consumo, y que con 1.500 euros, lo que pasa que sí, que tienes que hacer, en este caso, hizo el desembolso primero y luego con ayudas, combinando ayudas, porque se pueden combinar además, la ayuda del gobierno de Canarias y la del Cabildo. La del Cabildo también, ok, perfecto. Sí, se le salió la instalación por 1.500 euros. Claro, esos son precios, digamos, que se pueden afrontar, ¿no? Si en total, bueno, ahora iremos en lo que costaría arreglado a lo que tenga cada persona. Está claro, cada uno tiene que ver la superficie que tiene disponible para tener fotovoltaica. Hay gente que no tiene, también tenemos que hablar de eso. Pero, Álvaro, me quedo un poco con lo que has dicho, me quedo con eso. Oye, ¿de qué manera podemos cada uno de nosotros? Está muy bien eso de echarle la culpa a los políticos, está muy bien, eso siempre queda ese recurso, ¿no? Pero ¿por qué no vamos a algo más práctico, ¿no? O sea, vamos a mirarnos a nuestro propio ombligo, vamos a decir, oye, ¿qué es lo que hago yo para fastidiar este planeta? ¿Qué estoy consumiendo? Oye, tengo un coche de combustión y estoy saliendo con él todos los días a la calle y tal. Oye, ¿por qué no busco una alternativa para eso? No, pero es que los coches eléctricos contaminan. No, el coche eléctrico no contamina, lo que contamina es la fuente de energía, que la tienes ahí en Ginamar y está soltando humo. Vale, pues, oye, si resulta que yo tengo un coche eléctrico y lo tengo con paneles solares, ahora resulta que el coche eléctrico no contamina. Y ya tengo doble rasero para decir, oye, esto ya empiezo a hacer cosas, estoy haciendo, y tiramos un poco en la temática de este grupo, ¿no? De este programa de radio, que es en cada apartado que tenemos nosotros aquí, movilidad, energía, residuos, hábitos de consumo, ¿qué podemos hacer para reducir ese impacto en estas islas que son limitadas? Entonces, me quedo con lo que has dicho, ¿qué podemos hacer cada uno? Personas que tienen la posibilidad de poner paneles fotovoltaicos en su casa. Lo primero que te preguntará la gente, oye, eso es muy caro. ¿Y qué voy a sacar yo a cambio de eso, no? Ellos mirarán, oye, ¿cuánto me cuesta y cuánto me voy a ahorrar de la factura de la luz? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Pues depende con la persona que me encuentre. Siempre suelo intentar hasta dónde esa persona es capaz de entender lo que le quiero transmitir, ¿no? Porque te encuentras perfiles de todo tipo y hay gente que tiene una capacidad de asimilación y otras, ¿no? Entonces, yo tener un mensaje concreto para una persona, pues no es imposible, ¿no? Porque a uno le va a parecer muy duro y a otros les va a parecer flojo. Pero sí que siempre voy a lo mismo. ¿Hasta qué punto eres consciente y hasta qué punto tu prioridad es lo que es mi prioridad? O sea, yo tengo hijos y me sentiría egoísta si les dejara a mis hijos el planeta que les vamos a dejar. Entonces yo me levanto cada día y yo digo, venga, hoy vamos a intentar convencer a alguien vamos a dar un pasito más, ¿no? Exacto. Y hoy, por ejemplo, venía y estaba a reventar la guagua, ¿vale? Nosotros, creo que es el primer coche eléctrico compartido. Ustedes ya me lo confirmarán. Pero nosotros tenemos un coche compartido, ¿vale? Y yo vine desde Agüimes hasta Las Palmas, vine en guagua. Y en la guagua había 70 personas al finalizar el trayecto. Entonces, ya eso
ya dices tú, ¿hasta qué punto la gente es consciente del valor que tiene el transporte público? La bicicleta, la guagua, hasta que ya eso ya es una barbaridad. Luego me bajé en San Telmo, cogí el coche eléctrico y vine hasta aquí. Y ese coche eléctrico funciona con renovable, ¿vale? Funciona con paneles solares. Entonces, ¿qué es lo que le digo a esa persona? ¿Hasta qué punto eres consciente tú de lo importante? O sea, nuestra generación no tuvo ningún reto. O sea, tú miras a la generación de nuestros padres y tuvieron que vivir la miseria. Totalmente. O sea, nosotros somos la primera generación que no hemos tenido ningún reto que resolver. O sea, si tiras para atrás, la guerra, la posguerra, la Primera Guerra Mundial, toda generación ha tenido un reto. Y nuestro reto es este. Y mi función es decir, ¿hasta qué punto puedo aportarle algo a esa persona para que transforme? Me da igual si cambia un bombillo y pone un LED, así se pone 20 paneles solares. Pero lo que yo intento es mirar a esa persona y decirle, oiga, ¿usted es consciente de lo que está pasando? Y de lo que le estamos dejando a las nuevas generaciones, y en la medida que esa persona puede dar un pasito, pues ahí yo le ayudo, o no, le digo, pues no pasa nada, pues. Y si no será hoy, puede ser mañana también. Entonces, hay gente que quiere, que pone, lo que te decía antes, hay gente que puede poner 50 euros en una financiación de colectiva de una instalación fotovoltaica de otra empresa que sí se pone los paneles solares y además consume la electricidad en el momento en que se genera, y hay gente que dice, oiga, yo pongo 50 euros en esta instalación y a mí me vas a devolver dentro de 3 años, pues me devuelve 60 o 70 euros y ya está. Entonces, o sea que es un modelo de inversión también. O sea, en vez de estamos invirtiendo en un negocio de las renovables, que lo que hacemos es promover o propiciar que haya más renovables en Canarias, con un dinero que tengamos ahí a lo mejor parado, que no vamos a usar o lo que sea y tal, y le vamos a sacar una rentabilidad. Y le vamos a sacar una rentabilidad no solo monetaria, sino encima desde un punto de vista medioambiental. Correcto, sí, se llama inversión de impacto positivo. O sea, tú haces una inversión y además tienes un impacto positivo. Luego puedes coger y decir, oye, lo que me comentaba Samuel antes, háztelo tú mismo, ¿no? La filosofía, háztelo tú mismo. Tú puedes coger un panel, un microinversor, te lo conectas a tu casa y de 300 vatios y... siempre que esté bien hecho y bien asegurado. Sí, siempre. Álvaro, tú sabes que Samuel siempre... Porque te digo que he visto paneles puestos ahí al sol y conectados, y eso viene una ráfaga de viento, un temporal, y hay que tener cuidado, ¿sabes? Sí, nosotros somos ingenieros, instaladores, nosotros los certificamos. No, pero digo de cara a animar a la gente que se lo haga a su mismo, pero bien, o sea, con su estructura y sus cosas bien hechas. Correcto. Por si acaso. Siempre, claro. Entonces, inversión desde 50 euros hasta decir, oye, pues una instalación mínima nosotros de 5.500 vatios certificado y todo, pues por menos de 4.000 euros lo puedes hacer de 1.500 vatios, o sea, 5 vatios. Sin las ayudas, sin contar las ayudas, ¿no? Siempre después, si solicitamos ayudas, como decías tú, Gobierno de Canarias y Cabildo, eso también puede rebajar. Puede bajar. Vida útil de esa instalación, Álvaro, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué opciones tiene? Si hacen lo que nosotros les decimos, tienen 30 años, o sea, si cogen la mejor versión de lo que nosotros ofrecemos, ¿vale? Nosotros estamos en contra de la obsolescencia programada, ¿no? Entonces, yo tengo en mi casa la bombilla esa que se llama iWop, que nunca se apaga, que dicen, y en realidad no es tal como lo dicen, ¿no? Pero sí que nosotros tenemos los inversores y tenemos los paneles que tenemos hace 13 años funcionando y somos conscientes de la calidad del material, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos. Entonces, cuando la gente se mete en movidas de conspiración y tal, pues todo es, la bombilla esa, y yo la tengo en mi casa, y no es así. Los componentes de los que están hechos son componentes chinos, no son componentes baratos, ¿entiendes? Es una bombilla que tiene materiales caros, pero luego lo que es las tripas no es lo que debería ser. Sin embargo, sí que tenemos los inversores y sí tenemos los paneles que entendemos nosotros que son, pues eso, lo mejorcito que hay en el mundo y en el mercado ahora mismo. Entonces nosotros ahí decimos que eso tiene 30 años, y además que te lo pongo en la factura, te digo, mira, garantía 25 años. Si se rompe, te lo tengo que poner nuevo. Exactamente, o sea que le damos una garantía de 25 años, pero que lo que se sabe es que tiene una vida útil de 30. Sí. Y después a lo mejor, pues oye, dentro de 30 años, que Dios sabe dónde estarán. Hacer un matiz aquí, cuando hablamos de vida útil, de paneles, baterías y demás, hablamos siempre de una capacidad del 70-80% de su generación original. En principio, normalmente lo digo de cara a que hay gente que dice 30 años, justo se me rompe, se me quema, ¿qué pasa? Simplemente que no generaría lo que teóricamente tiene que generar. En este caso, en el sistema que yo estoy hablando, son 25 años, ¿vale? Y tienes la garantía completa del panel, y luego tienes el 86% de su potencia nominal. El 86%. Entonces, a partir de ahí,
una vez que se termine la batería, la garantía no significa que el panel se pudre y deja de funcionar, sino que lo que hace es que pierde capacidad de generación de electricidad. ¿Hay cifras de cuánto podría llegar a durar un panel, me refiero, generando energía? Hay en los satélites, ahí se han mandado una serie de naves ahí espaciales y lo tengo que investigar, pero eso no lo tengo en mente. Lo último que yo leí, no se tome como dato oficial, pero lo último que yo leí es que el silicio dentro del panel tenía una vida útil teórica de unos 100 años. 100 años. Bueno, o sea, más que la persona, o sea, que yo creo que... yo digo, el silicio dentro de la cápsula en condiciones ideales y demás, a nivel práctico a la intemperie, yo creo que un panel bueno, como estamos hablando, a lo mejor podría durar tranquilamente 50 años, a nivel práctico, de la mitad a lo mejor de la potencia inicial, o sea, no en sus óptimas condiciones, pero que dure, cuando hablamos de las baterías, a lo mejor en un segundo uso o en un parque por ahí que esté generando o algo, cosa, podría seguir o sea, que estamos hablando siempre que tendrías la posibilidad de seguir generando electricidad de ese panel a pesar de haber perdido ya en otros países, garantías, historias, del mundo, por ejemplo. Exactamente. Cosas que se reaprovechan, ¿no? Me estás comentando que se podrían mandar a algún sitio donde hagan falta o cualquier cosita de esa. Sí, una vez, o sea, tú tienes una potencia, tú tienes unas necesidades de potencia, una vez que esas necesidades de potencia ya están muy mermadas, que dices tú, yo con esta potencia no puedo tirar, es lo mismo que el coche eléctrico. Lo que no tiene, aunque no tenga esa función aquí, la tiene en otro sitio. Sí. Exactamente. O sea, lo que hemos hablado siempre de poder reutilizar la batería después como batería de respaldo en la casa, o sea, no te da a lo mejor una autonomía brutal para el coche, pero sí lo puedes aprovechar para tu casa para almacenar energía. Hay que decir también que normalmente en los estudios de placas fotovoltaicas y demás, que hace un estudio previo de cuánto consume el cliente, normalmente se deja bastante por arriba, que también la degradación de los paneles puede no afectar con el tiempo. Claro, exactamente. No, y aparte de todo eso, a ver, aquí las casas tampoco es que tengan un consumo eléctrico brutal, ¿no? Me imagino. Aquí lo que se me ocurre a mí son vitrocerámicas, secadoras, a lo mejor, que ahora con las secadoras de condensación ya tienes menos consumo. A día de hoy, termos y aires acondicionados, calefacción. Eso es lo que más, es decir, lo que más consume una casa es el termo, el aire acondicionado, la calefacción, porque cocinar incluso el horno sí, si lo dejas par de horas en cocer algo durante mucho tiempo, pero normalmente el fuego, ¿cuánto tiempo lo tenemos encendido? Media hora, o sea, sí, como mucho. Un termo sí puede pasarse 2-3 horas encendido en algún caso si es muy grande, por lo tanto, termos y aire acondicionado, calentar y enfriar, básicamente. Exactamente. Álvaro, está claro que, como dices tú, vamos hacia un cambio disruptivo, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Te hablo desde mi punto de vista personal, evidentemente, las personas que no tenemos la posibilidad de tener placas fotovoltaicas en casa, porque son o bloques de edificios, evidentemente que hay muchísima gente que vive en bloques de edificios, o simplemente que no tienes la posibilidad porque a lo mejor la casa no es tuya y directamente no vas a invertir en algo que después a lo mejor pues no vas a poder disfrutar. Para ese tipo de personas que quieren formar parte de ese cambio, hablaste antes de la posibilidad de invertir ese dinero en vez de a tu instalación personal o una instalación colectiva. ¿Cómo está ese tema aquí en Canarias en general? ¿Se hacen proyectos de ese tipo? Hace poquito escuchábamos que Som Energía tiene un proyecto bastante importante de una potencia grande para poder invertir, pero claro, todo eso depende de encontrar un solar adecuado y tal. ¿Ustedes por dónde trabajan que sea más asequible para la gente? Sí, nosotros hicimos la primera financiación colectiva de una planta fotovoltaica en Agüimes, de una carpintería de aluminio, sí, y eran esos 10.000 euros y las conseguimos en 3 horas conseguimos los 10.000 euros. Y lo que siempre empezamos así, empezamos primero por Canarias, decimos, bueno, que inviertan los inversores de aquí, que lo hicimos de manera privada, decir, venga, se consiguieron, me parece que 4.000 euros, luego lo abrimos al resto de la comunidad, que es mundial, y entraron, al final fueron 50 inversores y conseguimos los 10.000 euros en 3 horas, ¿sí? Que fue noticia y todo eso. Entonces, eso lo conseguimos, luego hicimos la segunda, la financiación del coche eléctrico, que es este coche eléctrico que he compartido, también lo hicieron, fueron 100 inversores, esto se tardó 3 días porque fueron 26.000 euros y se consiguió el dinero y ahora estamos pagando el coche en 3 años y le estamos devolviendo los intereses a esas personas, ¿no? Entonces el tercer proyecto era
una imprenta de camisetas, una empresa de imprenta de camisetas, pero claro, el sistema de crowdlending es un sistema tan serio que son 4.000 inversores que están en esa plataforma que cae enseguida como una escalera de naipes, porque tú tienes que confiar mucho en la plataforma. Claro. Tú dices, oye, yo estoy teniendo un dinero ahí, pero ¿y quién me dice que ese dinero? Porque hay que cambiar la mentalidad de la gente. Cuando tú miras tu cuenta del banco, tú dices, tengo 10.000 euros ahí, y dices, pues sí, ¿quién te dice a ti que esos son 10.000 euros? Eso nos ha costado crear esa cultura, ¿no? Sí. Y ahora pasar eso a internet es como decir, ¿cómo tengo yo un monedero virtual que tengo ahí 1.000 euros? ¿Qué es eso? No me estés contando, dame el dinero en la mano y que lo toque, ¿no? Entonces, hemos conseguido cambiar la cultura de esta gente, pero a base de tener una plataforma que sea sólida. ¿Y cómo es sólida? Pues cuando ellos nos tuvieron que prestar el dinero cuando ellos tuvieron que hacer nuestra campaña para financiar el coche eléctrico, sabían más que yo de todo nuestro negocio. Ajá. Te piden, te rajan por la mitad y te sacan todo. Entonces, claro, eso da una confianza luego al inversor brutal, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa esta de camisetas y de imprenta se quiso meter y quiso financiar y no pudo, porque la deuda que tenía adquirida, ni esa persona era consciente de la cantidad de deuda que tenía. O sea, que ellos hacen un estudio pormenorizado, sí, claro, de si eres capaz de afrontar o no. Claro. Entonces, ahí esa empresa, ese proyecto no salió adelante, pero nosotros vamos trabajando, nosotros vamos hablando con gente, y nuestra manera de financiar a nuestros clientes es a través de ahí. Les decimos, mira, si te puedes financiar a través de aquí, te financias, nosotros te facilitamos el acceso, pero claro, tienes que pasar una auditoría financiera. Si no la pasas, nosotros no podemos ir a abrirnos y porque nos tumbas todo el modelo, ¿no? Uh-huh. Y esa es nosotros estamos accediendo a diferentes proyectos, pero son lentos, ¿vale? Lo importante que tiene que saber la gente es que para mí, por lo menos lo que nosotros, el conocimiento que hemos acumulado durante todo este tiempo, es que esto es, o sea, tú puedes comprarte una cosa súper barata, ¿no? Y que digas, no, pero si esto lo consigues por 100 euros, ¿no? Y dices, vale, tú puedes conseguir eso por 100 euros, pero si vas a invertir en energía, que es lo que recomendaría a todo el mundo, decir, uh-huh, oye, si tú tienes que invertir en algo y quieres invertir en alguna cosa, invierte en energía renovable. Pero mira bien lo que hay detrás y asesórate bien de la gente que hay detrás, uh-huh, porque tú puedes coger un proyecto que te haga un cuadro de amortización, como decía adelante, de a 25 años, y te planteen las cosas de una manera y resulta que lo hagáis debajo de eso no son 25 años, uh-huh, sino que hay cosas que a los 5 años van a empezar a dar problemas, y eso cae en los cuadros. O sea, un cuadro de amortización de 4 años, resulta que empieza a funcionar la planta y a los 4 años hay que invertir 10.000 euros o 15.000 euros, claro, y vas a recoger el dinero y dices, no, incluso puedes tener que pagar en función de las manos en las que te pongas. Si no estás bien asesorado, que fue lo que pasó con el tema de las primas, uh-huh, que mucha gente dijo, no se metió con conciencia, sino decir, oye, yo me meto aquí porque yo quiero hacerme rico, y al final muchas familias se estallaron, ¿no? Uh-huh. Porque no, y tampoco fueron capaces de unirse, ¿no? Como sí se unieron las empresas y sí sacaron eso adelante, ¿no? Entonces yo recomendaría a la gente invertir, pero invertir con cabeza y rodearse de gente que no solo comparta el fin lucrativo, de decir, oye, yo es que quiero un 7, un 8%, y dice, no, a lo mejor un 3, un 4% es razonable. Si luego detrás hay un modelo que es social, que intenta distribuir la riqueza, que intenta que no solo es el fin lucrativo, sino decir, oye, estamos aquí por otra cosa, ¿no? Sí, a veces es lo que dices tú, o sea, olvidémonos un poquito de esos objetivos monetarios que son los que han llevado a este mundo a donde nos han llevado, e intentemos cambiar ese modelo de negocio pidiendo también una rentabilidad, evidentemente, pero sin querer hacernos ricos de la noche a la mañana. Hablabas del tema de las primas, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, evidentemente, con el famoso impuesto al sol. Hubo un momento en el que la legislación prometía una serie de contraprestaciones por el negocio de la fotovoltaica, que yo creo que eso no se ha entendido bien. O sea, me refiero, la gente mucho habla del impuesto al sol, pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó en su momento? Porque es difícil de explicarle a la gente que durante muchísimo tiempo mucha gente invirtió en ese modelo de negocio, después eso no se cumplió, que fue el real problema de toda esta historia, y después muchos inversores internacionales, empresas, son las que han venido después a demandar a gobierno español y tal, y pedirles daños y perjuicios por una inversión que al final no se consigue. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento para que la audiencia nos entienda? Vale, pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado está el tema de las primas, ¿vale?
Y por otro lado está el tema de Soria, de nuestro compatriota Soria. Muy apreciado, saludos desde aquí. Entonces, por un lado está la generación. La generación es, yo me meto en un negocio en el que yo soy productor de energía, y entonces el rey me firma en el BOE, me firma un documento en el que me garantiza unas retribuciones. Me da un precio del kilo de papas a €1 el kilo, garantizado durante 25 años. En este caso eran 50 céntimos durante 20 años. O sea, daba una cantidad de años el que te decía, no, usted va a cobrar esto. Entonces la gente vio el negocio y digo, oye, a 50 céntimos me vas a pagar el kilovatio hora. Vale, pues ahí se metieron todos a tropel. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegó el siguiente político que quería regular eso, cogió y dijo, no, vamos a romper este papel, ¿vale? Vamos a romper este papel, y donde decía 50, vamos a poner una degradación, vamos a empezar a pagar 45, 40, 30, 25 hasta lo que están pagando ahora, ¿no? Entonces, claro, en esos cuadros de amortización en los que muchas familias se metieron, la mayoría están ganándose la vida de eso. O sea, los que entraron en primas y entraron bien, ganaron dinero y viven de eso. Así, pero 60 familias y muchas empresas se quedaron colgadas. Entonces, esas 60 familias, ¿qué pasó? Que entraron un poquito más tarde y ya no se les aplicaba el precio exacto, ya se les aplicaba la nueva ley. Entonces, ¿qué pasó? Que esas familias fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque tenían un plan de amortización con 50 céntimos el kilovatio hora, y de repente eso fue bajando, iba bajando hasta que tenían que vender sus casas y tener que perderlo todo. Y a las empresas les pasó, a las empresas que entraron tarde también les pasó lo mismo. ¿Qué pasa? Que las empresas cogieron, como las empresas saben, se unen para lo que les hace falta, hicieron una demanda internacional colectiva, se unieron y demandaron al Estado español porque el rey había firmado una ley y eso no se estaba cumpliendo, y esos 5.000 millones de euros se los estamos pagando nosotros a esas empresas que nos demandaron. Pero estas 60 familias que también se vieron a la ruina no se reunieron, no hicieron una demanda colectiva y no pelearon por eso. Y ahí donde, por eso siempre voy yo a lo colectivo, ¿no? Claro. Que es donde se consigue la fuerza y se consigue sacar las cosas adelante, ¿no? Y básicamente esa es la parte de generación. Y luego paralelo está la parte del autoconsumo. En medio entró Soria y dijo, bueno, el autoconsumo sí, pero si tú quieres generar electricidad en tu casa, y quieres utilizar esa electricidad en tu casa, tú me vas a tener que pagar por cada kilovatio hora que tú autoconsumas en tu casa, me vas a tener que pagar un poquito, porque tú eres insolidario con la red. Dice, vamos a ver, yo estoy pagando mi parte fija, igual que todo el mundo. Yo pago 10, 15, 20 euros la potencia que tenga contratada, y esa es mi solidaridad con el resto del país, ¿no? Yo estoy pagando mi parte fija, eso es mi derecho a estar conectado. Y además me pongo unos paneles que hago yo la inversión, y yo por consumir esa electricidad tengo que pagar un impuesto por cada kilovatio que yo consuma, porque soy solidario con el resto. Entonces eso explotó. Eso fue el Real Decreto, el de 2015, y todo eso explotó y acabó en el último Real Decreto, en el 244 de 2019, que ya se hacen las cosas lo más sensata, que es lo más sensato, es un acuerdo entre mercado y consumidor. ¿Y qué está pasando actualmente? Pues actualmente está pasando que tú consumes la energía, tú autoconsumes la energía que tú necesitas sin pagar ningún impuesto, por supuesto, por eso. Tú pagas tu parte fija, tú durante el día consumes la energía que te dan los paneles o el molino, tú consumes la energía que te van dando mientras tú la consumas, y la que te sobra la tiras a la red. Y si haces la instalación como nosotros recomendamos que se haga, pues entonces tú lo haces a través de compensación de excedente. ¿Y qué significa eso? Pues significa que lo que te sobre, pues a ti te van a compensar con eso, pero no te van a compensar al mismo precio. Porque tú tienes que ser consciente también que tú estás invirtiendo ahí a la red, y eso lo tiene que gestionar la red. Claro. A ti te sobra algo, tú lo tiras a la red y luego alguien lo aprovecha, por supuesto, lo aprovecha tu vecino, y eso es lo más ecológico del mundo, porque nos evitamos traer eso desde Ginamar, o traerlo desde Juan Grande, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Lo que pasa es que si tú lo consumes en un periodo diurno a 12 céntimos o a 11 céntimos al kilovatio hora, cuando a ti te lo compensan a 5 céntimos, ¿vale? Entonces tú ahí estás perdiendo, vamos a decir perdiendo entre comillas, estás perdiendo una parte de capitalización, pero no es así. O sea, tú estás ahorrando por la mañana y además todo lo que te sobran te lo pagan a la mitad. Entonces yo creo que es un equilibrio. Hombre, te lo pagan, que ya es bastante, me imagino, porque si antes encima no es que no te lo pagaran, es que encima te lo cobraban, o sea, era completamente absurdo. O sea, por lo menos que no me cobren, ese es el tema. Pero bueno, si me lo pagan, aunque sea menos de lo que toca, por lo menos es algo positivo.
Bueno, hemos aclarado ese tema, eso es importante para que la gente lo sepa y sepa que oye, que ya todas esas restricciones ya no te cobran si tú viertes a red, sino que te remuneran y, como dices tú, pero haciendo las cosas bien, o como dice Samuel, haciendo las cosas bien. Sí, no, es más, el caso que puso él, de tú coges un microinversor, pones una placa y la enchufas, lo puede hacer cualquier persona, y es súper barato, o sea, una placa sola y un microinversor, por menos de 200 euros en algún caso te lo puedes conseguir, en el sentido de que cualquiera puede ponerse tranquilamente. Exactamente. Siempre hay que tener un buen cálculo de lo que uno consume y de lo que uno necesita, está claro, ¿no? Sí. Y después tú te dimensionas a la cuestión que quieras. Entonces, por un lado tenemos el autoconsumo, que tú te pagas tus placas, si viertes a red, pues tienes una cierta remuneración. Hablamos en su momento también en esta casa que el coche eléctrico que tú lo usas está teniendo también una parte importante en toda esa cuestión. Y hablábamos antes fuera de antena que los dispositivos de hoy en día te permiten también, el coche eléctrico también quita consumo de petróleo, estamos disminuyendo el consumo de petróleo de Canarias. Y la pregunta que nos hacen siempre, Álvaro, pero es que el coche eléctrico, si lo enchufa a la red, al final acaba contaminando porque su energía sale de Ginamar o de Juan Grande. ¿Es eso realmente cierto? ¿Qué podemos decirle a la gente para que se le quite esa idea de la cabeza? Yo hago siempre lo mismo. Yo cuando alguien me dice eso, le digo, vente conmigo, móntate en el coche para que veas lo que es la potencia del sol, ¿no? En Canarias, o sea, si viviéramos en Noruega, si viviéramos en el Polo Norte, pues tendríamos que buscar otra manera, ¿no? Pero yo tengo la suerte de tener 204 caballos, ¿vale? De potencia instantánea, que no tienes que cambiar de marcha, ya saben de lo que estamos hablando, y eso lo mueve el sol. Es así de mágico. O sea, yo no sé cómo transmitirles cada vez que nosotros ponemos en marcha una instalación, como estamos poniendo ahora mismo una instalación en marcha, y aquello empieza a generar energía. Es magia, es como cuando la primera persona que vio un teléfono, ¿no? Es como decir, pero esto es verdad, esto es posible, es posible, y no solo es posible, sino que tiene una potencia brutal, o sea, es increíble, y no necesita, por supuesto, si en algún momento te ves apurado porque necesitas un poquito más, llevas una semana con un tren bestial y no tienes carga, pues sí que tienes que tirar un poco de otro, que se pueden buscar modelos y se están caminando en modelos para salvar ese almacenamiento, ¿no? Pero claro, un coche eléctrico con el sol, te digo yo, a lo mejor en un año puedo hacer 2, 3, 4 cargas que no sean de solar, y me sobra, y a mí me sobra electricidad. Y también una cosa que se nos pasó antes es que lo renovable no tiene por qué ser feo, porque a veces vemos un edificio y decimos, pero Dios mío, ¿qué hicieron aquí? O sea, una cosa que el arquitecto se le ocurrió un montón, llega detrás el ingeniero y se carga todo, y dice, no, por Dios, si te va a durar 25 años y vas a poner algo en tu casa, haz una inversión que tú estés contento con eso, haz una pérgola, haz un diseño que se puede combinar la técnica con la belleza. No tiene por qué ser aquello de decir, aquello no entres allí porque es como una sala de máquinas, no, las renovables se pueden integrar completamente en la arquitectura y puede ser bonito, no tiene por qué ser feo. Entonces eso, el coche eléctrico, nada, si en Canarias no tenemos excusa. No tenemos excusa. Si nos sirve el símil, no llueve la gasolina todos los días. Sí. Desde el momento que sale el sol y está lloviendo gasolina. No hemos entrado en el tema de vehículo a la red y de vehículo a la casa, porque si juntáramos el tema solar y todo el excedente con cargar los coches, y que cuando pasa eso de que llevamos unos días que hemos consumido más de lo que generamos, podríamos hasta recuperar parte del coche, que todavía eso no se ha implantado, pero también es uno de los futuros que pueda haber. A ver, hablamos de que se nos remunera lo que vertemos a red durante el día. Yo antes te lo comentaba. Imagínate que el coche eléctrico está fuera de la casa durante todo el día, pero están los paneles fotovoltaicos funcionando. Podemos tener dos cosas, podemos tener una batería de respaldo que nos almacena esa energía del sol para que después por la noche el coche eléctrico pueda funcionar, pero también me comentabas que hay una serie de dispositivos que nos hacen esa ecuación para que después el coche eléctrico, cuando cargue por la noche, cargue a otra tarifa diferente, con lo cual nos resulta rentable. Vamos a explicarle un poquito a la audiencia cómo va ese tema.
Sí, el V2G, si quieres, lo vemos luego. O sea, tú puedes tener un cargador, que es el que nosotros recomendamos, que es directamente te coge y te hace una discriminación. Él dice, tú cuando está el coche conectado, te coge lo que te sobra, la energía que te sobra de la generación fotovoltaica, y te la vuelca en el coche. De tal manera que tu casa no está consumiendo nada durante el día, ni tu casa ni tu coche, ni te sobra nada, todo lo mete en el coche. Y ya está. Y además, de manera automática, tiene una programación para que tú lo puedas hacer, para que tú puedas hacer la carga en Supervalle. Si está conectado, lo carga en Supervalle. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una instalación y tienes el coche conectado, te lo carga, y cuando te lo acaba de cargar, empieza a verter a la calle. Empieza a verter a la calle esa electricidad a 56 euros el megavatio, o sea, 5 céntimos el kilovatio hora. O sea, tú, como productor local, como quien planta vino, estás generando una electricidad a un precio local de kilómetro cero, porque eso no tiene que moverse 2 kilómetros, eso tu vecino lo está consumiendo, ¿vale? No hay consumo de transporte. Tú estás generando una energía de calidad renovable, canaria 100%, la estás generando allí, y aquello cuesta 50 euros el megavatio, o sea, 5 céntimos el kilovatio hora. O sea, es un negocio redondísimo. O sea, tú no ganas, claro que no ganas, no haces negocio, pero tú estás contribuyendo a que el sistema todo baje a ese precio. Tú estás diciendo, no, 50 euros el megavatio, y nosotros estamos hablando aquí en Canarias de 200 y 250 hasta hace poco. 250 euros el megavatio es a lo que nosotros compramos, y además nos tienen que pagar los peninsulares a nosotros la mitad. O sea, es una barbaridad, cuando seríamos nosotros lo que le voy a decir, mira, mis niños, ustedes no tienen tanto sol, tengan electricidad que nosotros les vamos a regalar. Claro. Entonces, volviendo al tema, el coche se carga por la mañana, y cuando tú lo desconectas, vierte a la red, vierte a 5,6 céntimos el kilovatio hora, y si luego tú tienes la tarifa Supervalle, la discriminación horaria, te carga a 7 céntimos, ¿vale? Entonces te está saliendo el kilovatio hora, pues eso, a 1,4. Que es una auténtica porquería. Y todo esto también recordemos que es compatible con la tarifa PVPC, que también el mercado regulado tiene precio variable de a cuánto te paga la solar también. Lo digo para la gente del mercado regulado, también están las gráficas en la web de Red Eléctrica Española para ello. A ver, si nosotros cargamos a 1 céntimo, hacemos la ecuación esa, cargamos el coche a 1 céntimo y pico. Vamos a ponerlo 1,4. Vale. 14 céntimos los 100 kilómetros. Vale, eso quiere decir 14 céntimos los 100 kilómetros. Eso en combustible. Eso cuando pagas. Exacto. Eso cuando pagas. Eso lo hago yo 4 veces al año. A mí me sale 0 kilo, porque yo porque cargas directamente al coche. Claro. Está claro. Con lo y cual, me saldrá 0 durante 25 años. Te llueve la gasolina del cielo, la pones en el bidón, y el bidón te lo lleva al coche, y no tienes que pagar absolutamente nada, porque te viene del sol. Te mueve gratis. Bien, maravilloso. Transporte gratuito. Maravilloso. Y encima, para colmo, con el coche encima compartido. Exacto. Hablabas antes de que Red Eléctrica Española tiene que gestionar todos esos excedentes de autoconsumo y tal. Eso también ayudará a que después las centrales de Ginamar y de Juan Grande se dimensionen a menos, porque tienen que generar menos pico de generación durante el día. Yo hace poquito veía cifras en torno a 450 megavatios más o menos, sobre 500 megavatios. Si conseguimos bajar eso, está claro que también estamos disminuyendo la cantidad de petróleo que se consume en Canarias para generar electricidad. Lo que yo pienso que tenemos que aumentar nuestra conciencia, o sea, no podemos tenerlo todo, ¿no? O sea, en el nuevo modelo energético no vamos a tener este derroche, o sea, lo que no puede ser es que lo tengamos todo, o sea, no podemos hacer que el nuevo modelo energético dependa de unos caprichos que no tienen justificación. Entonces, si se nos cae la red, ¿vale? Como pasó en Tenerife, yo soy más partidario de decir, oye, examinemos dónde está el punto medio, por supuesto, y vayamos bajando potencia, por supuesto, pero no queramos coger este modelo como está, que es energívoro, ¿vale? Que no podemos trasladar ese modelo y poner un modelo energético, porque eso no tiene sentido. Es como decir, el coche eléctrico, todo el mundo con coche eléctrico, pues mira, no hay litio suficiente en el mundo para eso. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad. Al mismo tiempo que cambiamos la tecnología y la utilizamos otra tecnología, tenemos que cambiar la mentalidad. Y si en un momento tenemos que sacrificar y empezar a bajar la potencia, porque es súper complejo casar oferta y demanda. El
el sistema eléctrico hace una labor encomiable. Claro, si tienes unos turbos o si tienes unas centrales nucleares ahí que lo están generando todo, pues no tiene ninguna virtud, ¿no? Es simplemente mover potenciómetro y fuera. Y ya está. Pero sí, claro, si tienes que estar jugando con miles y miles y miles de instalaciones, que de repente se mete el sol, que de repente se para el viento, eso es una ecuación para romperse la cabeza, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser más conscientes de que tenemos que ir a otro modelo, y en ese otro modelo igual de vez en cuando se nos debería bajar la luz o no, pero lo que no puede estar detrás es un sistema que sea que tengamos dos centrales térmicas brutales, súper dimensionadas, para por si en un momento se le ocurre a todo el mundo, para tener las garantías donde más ineficientes son. Pero es lo que dice Álvaro, o sea, tenemos ahí 2 centrales porque hay que dar respaldo a una red que en un momento determinado dice, yo quiero consumir aquí 600 megavatios del golpe y el toletazo. Sí. Y no, a lo mejor lo que dices tú, hay que dimensionarse a menos. Y en un momento determinado, y estoy convencido, si en Tenerife con un cero energético durante 8 horas hubiese habido un montón de gente con generación con autoconsumo, oye, se fue la red, bueno, no pasa nada, en vez de tener todo encendido, pues oye, puedo tener encendida la nevera, puedo tener encendido el horno un poquito, que sería lo lógico, ¿no? Y decir, oye, no puedo usarlo todo, pero por lo menos puedo tener luz para que mi bar, mi cafetería pueda seguir funcionando, y puedo tener, pues eso, una nevera. El uso normal de la luz, si nos ponemos tiquismiquis, sería el uso que realmente deberíamos hacer de la luz. Exactamente. Pero bueno, es lo que decía Álvaro, o sea, tenemos un sistema que está dimensionado a ser voraz en cuanto a energía, y que tenemos que un poco dimensionar a menos. Y no hemos hablado de una cosa que es lo que nos cuesta esa energía. O sea, exacto, nosotros estamos metiendo ahí casi, hace años cuando hice las cuentas, o sea, lo que nos entraba por el turismo no salía por el combustible. Cierto. Entonces, si nosotros somos conscientes de que una casa normal, en sentido común, no me voy a gastar lo que no tengo. Entonces dice, bueno, pues si como sociedad canaria empezamos a generar nuestra propia energía, no tenemos techo. Exactamente. Y estamos hablando de eso siempre. Que no es difícil, autogeneración, o sea, que seamos autosuficientes, caray, que no puede ser que mañana, Álvaro, dejan de venir los petroleros aquí a Canarias y se monta el desastre. Entonces sí que tenemos que empezar a correr a ver de dónde sacamos la energía. Es decir, don Samuel y yo nos vamos a convertir en taxistas de la noche a la mañana. Porque claro, habrá que ir ahí a... Tenemos baterías con mucha energía que también podemos dar. Claro, pero a eso me refiero. O sea, al final nos acabaríamos convirtiendo en... ¿Cómo se dice? En comerciantes de energía. Tendríamos que ir durante el día a... ¿Cómo se dice? A los molinos de Pozo Izquierdo a recoger energía, para después ir ahí a casa de María Jesús, a la Atalaya, a poner ahí la electricidad porque necesita para hacerse el café. Entonces, esto tendría una locura. Sí, en el caso de que todo el mundo tuviese sus placas fotovoltaicas o lo que sea, oye, mira, vale, se fue la luz, pero yo tengo yo qué sé, a lo mejor mis 2.000 vatios o lo que sea tal para poder funcionar, y con 2.000 vatios uno puede tener una nevera, puede tener una lavadora sin ningún problema, y puede estar... Estamos hablando fuera de antena de todo el consumo que tengo yo en particular en mi casa, y el consumo de mi casa constante todo el día son 600 vatios. O sea, exacto. Y es un consumo bastante excesivo para una casa habitual. Por cierto, 600 vatios traducido a solar fotovoltaica en coste más o menos. 2 paneles. 2 paneles. Serían 2 paneles más inversor y demás. O sea, ponle tú... 400 euros, 500 euros. El inversor es un poquillo más caro, ¿no? Bueno, ponle 1.000. Menos de 1.000, pero... Menos de 1.000 euros. De 1.000. Y tendrías... Obviamente que no lo confirme él, más o menos como... A ver, 600 vatios en 24 horas. Claro. 24 horas. Entonces tienes que multiplicar por 24 y multiplicar por 30. Eso son 432 kilovatios hora, ¿vale? Para producir estos 432 kilovatios, ¿dónde está? ¿En qué parte? ¿En el norte, en el sur? Aquí, en la capital. En la capital, sí, más o menos 4 horas pico, ¿no? Entonces esto tendrías que dividir. Así vamos a ver cuántos paneles, incluso. Claro. No, pero para saber la inversión. Es decir, oye, yo consumo tanto. Sí, 3.600 vatios. 3.600 vatios. Sí, unos, si son paneles de 330, pues son 11 paneles. 11 paneles. Está hablando para ser autosuficiente, claro, todo el día. Todo el día. O sea, hasta de noche. Yo me voy siempre a máxima. ¿Usted qué consume? ¿Cuál es su huella de carbono? 432. Oiga, pues usted tiene que compensar esa huella. No tengo dinero, vale, vamos bajando. Pero yo siempre voy a eso y le digo, ¿usted qué consume? Pues vamos a borrar esa huella. Vamos a decir, vamos a quitar esta huella de aquí y ya está. Y usted se siente en paz. Y te dice, oiga, yo estoy consumiendo 600 vatios y yo lo estoy produciendo por otro lado. Y punto. Y ya está. En cambio, lo que hablaba yo, para esos 600 vatios son 2 paneles de 300 vatios
en consumo instantáneo. Luego, lógicamente, por la noche tiraría de la red. Pero para que la gente se haga una idea de cuántos paneles son ese consumo instantáneo y cuántos paneles son también ese consumo diario. Global, sí. Oh, qué barbaridad. Bueno, don Álvaro, mire usted para el reloj, que habíamos quedado que sobre las 7, ya nos quedan 2 minutitos. Nada, en principio se nos quedan, por supuesto, 1000 temas para poder repasar. Yo me voy a hacer aquí una chuletilla con algunas cositas. Te emplazamos, si quieres, para otro momento, y le echamos otra hora o otra hora y media según se te apetezca, y repasamos cosas. Pero lo más importante, que eso no se nos puede quedar atrás, cómo puede la gente contactar con Luz Tagoror y pedir ese asesoramiento, que yo entiendo que es lo más importante para empezar a uno a hacerse la idea. Oye, mira, tengo tanto, necesito tanto, me quiero sumar a lo mejor a lo que tú decías del crowdlending. ¿Qué podemos hacer para poder hacer este cambio de mentalidad y propiciar el cambio energético en Canarias? Sí, es en la página web luztagoror.com. Ahí esa es la manera más sencilla, o que te llamen a ti, por ejemplo. Y ya tienen tu que nos manden un correo a redacción @motordirecto.es. Sí, muchas gracias por la invitación, y nada, y aquí estaremos para hablar del hidrógeno, que ese es un tema interesante. Pues mira, pues eso estábamos nosotros buscando, porque lo que queremos es un poco el tema de que en el tema del hidrógeno lo que tenemos es que sabemos que a lo mejor para movilidad digamos de todos los días, pues hombre, el hidrógeno cuesta generarlo, ¿no? Tiene unas pérdidas y una historia y tal, pero está claro que tenemos, y lo hemos estado hablando estos días, Samuel, hay transporte aéreo, transporte marítimo, que son unas cuotas de CO2 importantísimas, mucho mayores incluso que el transporte rodado, y hay que buscar una solución por ahí, por donde sea. Entonces pero bueno, lo tenemos en cuenta y te avisaremos. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí, encantado de tenerte con nosotros, y nada, espero que el modelo de negocio de Luz Tagoror siga para adelante, porque estoy seguro de que será un cambio disruptivo importante en Canarias. Muchas gracias. Venga, un saludo para Álvaro Artiles. Doña María Jesús, hacemos un pequeñito alto y después ya entramos con más cositas a la vuelta de esta pausa pequeñita. Germán Hiller presenta Eléctricos y Sostenibles. El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Regala calidad de vida. El sillón relax proporciona bienestar, induce a la calma. Es el mejor regalo. Práctico, perfecto, agradable, agradecido. Es que papá y mamá se lo merecen. Muchos sillones, muchísimos precios. Descuentos especiales del 30 y 40%. Aprovéchalos. Facilidades de pago sin intereses. Están en Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. ¿Te gustaría ver tu casa como nueva? ¿Cambiar tu bañera por un plato de ducha? ¿Colocar tarima? ¿Arreglar tu cocina? En Numa Reformas te buscamos la mejor solución al mejor precio. Llámanos 655-860-857 y te daremos presupuesto sin compromiso. Toma nota. Numa Reformas 655-860-857 y tendrás la casa a tu gusto y el de tu bolsillo. Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Un look más atrevido. Este año sé que sí. Este año rompe la monotonía con accesorios. Llévate al 50% una selección de Joe a Mr. Joe, Gloria Ortiz y muchas más marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Este año sé que sí. Fútbol en Radio Las Palmas. Este próximo domingo 19 de enero, Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas. A partir de las 5:15 de la tarde. Sigue esta retransmisión en las voces de Ismael y Jaime Omar y Carlos Santana. Aquí en Radio Las Palmas. La radio a tu medida. Sábado 7 de marzo, Casino Las Palmas recibe al doble de Michael Jackson, elegido por los fans en la web británica MG Vibe como el número 1 en Europa y 2 mundial. Gus Jackson. Cena más show, 35 euros. 20 plazas premium, 38 euros. Información, reserva y venta
en casinolaspalmas.com. Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad. ¿Necesitas hacer una página web? Weblaspalmas.es. ¿Quieres desarrollar una aplicación móvil? Weblaspalmas.es. Ponte en manos de la empresa líder en Canarias en diseño web y desarrollo creativo. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Pon tu proyecto en buenas manos. Entra en weblaspalmas.es. En Radio Las Palmas escuchas Eléctricos y Sostenibles. Germán Hiller. Vamos para allá. Seguimos después de la pausa publicitaria. Estábamos aquí recopilando un par de noticias. 19:04 de la tarde y se nos habíamos quedado. De vez en cuando recibimos alguna noticia, no tenemos tiempo de poner absolutamente nada, Samuel, hay que irlo recuperando. Pero nos llegó desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues una noticia que noticia la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente. El Gobierno de Canarias organizan entre los meses de enero y marzo más de 10 acciones de reflexión y sensibilización sobre la sostenibilidad medioambiental en la provincia de Las Palmas. A través de su oficina de sostenibilidad y el Gobierno de Canarias ponen en marcha durante el mes de enero el proyecto Uniplanet para la reflexión y sensibilización en materias educativas y de sostenibilidad medioambiental. Hay una serie de actividades exactamente a partir del 24-31 de enero en el Museo Elder, después 11 y 12 de febrero hay una serie de talleres y tal, que todo esto lo pueden sacar a través de la propia página de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden, www.ulpgc de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.es. A través de la página web lo pueden sacar, ver las actividades que hay y apuntarse a lo que necesiten. Nuestros compañeros de los sharing, don Samuel, nos mandan cifras de ahorro de CO2 en las motos de uso compartido eléctricas. Durante el año 2019, 7,9 toneladas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o en Santa Cruz de Tenerife, porque es donde está implantado el sistema, y 1,7 toneladas en Las Palmas de Gran Canaria. Llama la atención muchísimo que hay una diferencia importante a favor de Santa Cruz de Tenerife. Ahí hay otro modelo también diferente de negocio. Eso estábamos comentando, que por lo visto en Santa Cruz de Tenerife tú puedes dejar la moto donde tú quieras, mientras que en Las Palmas tienes que dejarlo en sitios... Y eso hace que se use mucho más allí. Exactamente. Pero bueno, que al final son 9,6 toneladas de CO2 ahorradas al planeta. Con lo cual, muchísimas felicidades a nuestros compañeros de los sharing que están haciendo una labor encomiable con esas motos Silence de Silence Canarias y bueno, a todo el grupo Domingo Alonso que están empeñados en dar ese vuelco a lo que es el tema del modelo de movilidad. Y también esta mañana nos lleva una gratísima noticia. Guaguas Municipales transporta 38,5 millones de viajeros en 2019 y bate su mejor registro en los últimos 15 años. La demanda de usuarios, incentivada por la promoción del transporte público por parte de las administraciones locales, hemos hablado un montón de veces del bono mensual a residente canario, que es un precio ridículo y que te permite ir en todo tipo de guaguas. Y eso se ha notado, pues bueno, con el bono guagua joven y el bono residente canario, como hemos dicho, con multiplicación de la mejora progresiva de los servicios y la puesta en marcha de nueva flota, que también hablamos en su momento. Tienen previsto aumentar quitar guaguas de combustión. Exactamente, sobre todo eso. Sobre todo las viejas. Hay que actualizar las guaguas actuales para que las emisiones sean bastante menos. Yo creo que vamos en el camino. Después de haber escuchado a Álvaro Artiles, después de haber escuchado estas noticias, tenemos por lo menos ese halo de esperanza, don Samuel Sánchez. Sí, desde lo que se todo al final, todo se reduce todo va sumando. Ir en contra de la obsolescencia programada, por lo que hemos visto. Sí. También ir en contra de la ineficiencia, o sea, ser lo más eficientes posible, y ir a favor de la sostenibilidad, básicamente. Exactamente. Hay una cosa bastante curiosa también sobre el tema que hablábamos antes de economía, del tema de financiación y demás, y me guardé una frase de hace tiempo que es que podamos crecer ilimitadamente en un planeta limitado es una idea de locos o de economistas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el tema de querer cada vez por el mismo dinero más beneficios, llega a un punto en el que o te cargas el planeta o te cargas la economía. Una de dos tienes que elegir. Hay una cosa, no es algo sostenible. Exactamente. Hay una cosa que está clara y es que para que alguien gane, alguien tiene que perder. Y al final
en estos casos normalmente el que está perdiendo es el planeta. Estamos consumiendo más de lo que el planeta propio puede generar, y eso tiene que llegar un momento en el que tenemos que dar un freno y decir, oye, mira, tenemos que decrecer, esto no puede ser barra libre, como decía Álvaro Artiles, no podemos tener un pico de generación de energía de 600 megavatios sacados del petróleo. Eso es una locura absurda. Entonces, tenemos que rebajar en lo posible. Oye, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Vamos a intentar consumir menos petróleo, vamos a intentar irnos a movilidad eléctrica. Si no podemos a movilidad eléctrica porque los coches eléctricos son muy caros, tiene usted un bono de transporte público, 35 euros para todo el mes, que puede usted coger todas las guaguas que quiera a un coste irrisorio, porque ya me gastó 35 euros al mes, es irrisorio. Por moverte todo lo que tú quieras. Exacto. Yo te digo, tener un coche es más caro. Como decía José Alberto Herrera, responsable de sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas, incluso para temas de gente joven, más barato todavía. Con lo cual, yo creo que, oye, hay que hacer ese esfuercito, como decía Álvaro, me vengo en guagua desde Agüimes hasta Las Palmas, después cojo el coche eléctrico compartido, que en el caso de ellos es un crowdfunding, pero bueno, que podemos también coger las motos de love sharing y acercarnos aquí al Cebadal, y podemos perfectamente asistir a cualquier evento y generando lo mínimo indispensable. Es de lo que se trata. Tema de eficiencia, estamos también con ello, y hay una noticia que, bueno, te lo comenté fuera de la antena, que me parece un ejemplo de ineficiencia bastante grande, y es que Qatar empezó a refrigerar el verano pasado las calles a nivel asfalto, o sea, la calle, tengan en cuenta que Qatar encima es con petróleo, o sea, refrigerar teniendo el sol que tienen y teniendo tal con petróleo es un poco gastar en lo que te falta, ¿sabes? Sí. Durante estos días hemos visto el famoso Rally Dakar, que se está haciendo en Arabia Saudita. Arabia Saudita, por lo que tengo entendido, tiene el mayor parque fotovoltaico del mundo. Yo estoy y también seguro... la mayor de petróleo también. También. Pero por ambos lados. Hasta ellos mismos están viendo que, oye, claro, que hay que hacer un cambio de modelo de negocio, y a lo mejor resulta que hay que guardar el petróleo para otras cosas, o como hace Noruega, que lo utilizan solamente para exportarlo, claro, y después para si para lo tiene, su uso. Pero no. Exactamente, no. Noruega tiene para su uso del país un 98-97% de renovables, o sea que, oye. Y estábamos hablando allí que no hay tanto sol. Exactamente. O sea, ellos lo tienen más complicado. Tienen hidráulica allí por un tubo. Exactamente. O sea que... Y también tienen bastantes molinos y tienen tal para complementar bastante. Y luego, como comentábamos en el último tema de obsolescencia programada, es un tema extenso, no vamos a meternos ahora solamente en media hora con eso, pero vemos que hay productos, las placas solares, que como comentábamos, tienen 25 años de garantía. O sea, garantizado, y si no te ponen una nueva. Exacto. Dime... una reflexión a la gente, ¿qué producto tiene 25 años de garantía? Que yo conozca... Por ejemplo, una de las compras más grandes también que hacemos, un coche. Ningún coche supera los 8 años de garantía. Y tampoco... Si te refieres a garantía total, no existe eso. Exactamente. Los 8 o 7 años de garantía son para la batería. Exactamente. Pero para los coches, como mucho, que yo sepa, 7 años en Kia, si mal lo quiero recordar. O sea que... Pero vamos, lo normal... es mucho menos. Exactamente, por eso 25 años de garantía hace algo que te está demostrando que sí va en contra de la obsolescencia programada. Exactamente. La luz, estábamos también hablando de la luz y hablando de que el precio, todos los que estamos en este programa decimos el tema de que la luz está bajando, porque cada vez hay más renovables y se nota cuando hace viento que baja el precio de la luz. Y lo que comentaba el programa anterior, que tenemos los que tenemos la tarifa de mercado regulado, sí lo notamos. Para la gente, toda esa gente que nos escuche y su factura esté subiendo, tiene un problema con su compañía, que lo mire. Que lo mire, ya sea para pasarse, como hablábamos anteriormente, pues a una de mercado regulado, o incluso si quiere aprovechar que va a ser el cambio y estar en una de mercado libre, pero con 100% renovable, ya que lo paga. Renovable. Exactamente, que es la manera, como decía Álvaro, o sea... No, en este caso no es que recomendemos que se pasen a consumir 100% renovables, no solo por un tema medioambiental, sino porque si todos invirtiésemos solamente en energías renovables, la factura acabaría bajando, claro, por lo que habíamos hablado, porque las renovables son más baratas. Y aparte obligaríamos a instalar más renovables, porque si están certificando, de algún lado tienen que sacarla, lógicamente. Y las empresas, como dijimos, invertirían en energía renovable, esa energía renovable sería más barata, la factura sería más barata, y entre todos propiciaríamos que la luz bajase mucho más. Correcto. Y por último, como terminé el programa anterior hablando del precio del giga, precio del kilovatio hora, pues también hoy salió referencia a eso con el precio del kilovatio de placa. O sea, las placas, estábamos hablando de que empezaron por 800 euros
y están por 200. Y no sé cuál será el lapso de tiempo, pero estamos hablando de un lapso de tiempo de casi 5 años, un poquito más. Lo mismo está pasando con el tema de las baterías de litio. O sea, cada día el precio va bajando más. Lo que tú comentabas en el programa anterior. 10 veces en 10 años. O sea, una décima parte en 10 años. No, y está claro que hay una cosa que sí es importante comentar, que era lo que decía Álvaro. O sea, todos con coche eléctrico. Es cierto que en un momento determinado la demanda de litio, aunque el coche eléctrico no es el único que demanda de litio, ¿vale? Estamos hablando de que cualquier batería, llámese teléfonos móviles, llámese portátiles, llámese cualquier tipo de dispositivo que tenga una batería de almacenamiento, tira también. Y estoy seguro de que el porcentaje de los coches eléctricos en la demanda de litio mundial no es precisamente la mayor. Estoy absolutamente convencido de ello, porque, vamos, los aparatos de conexión son muchísimos más. Pero aún así, tendríamos una industria floreciente en un momento determinado que sería el reciclaje de todos esos materiales. Salió una noticia hace poco que incluso en España habían descubierto una fábrica de litio hace poquito y que estaban ya mirando para sacarle el jugo a esa fábrica. Y llegará un momento, o sea, no es lo mismo que el petróleo lo quemamos y lo que nos queda son gases contaminantes y partículas cancerígenas. Sí, el litio se puede reciclar. Se puede reciclar. Entonces, todos esos materiales se pueden reciclar. Es decir, llegará un momento en que la demanda de litio no va porque ya tenemos un litio que estamos reutilizando. Además, lo tendremos que buscar los vertederos y lo sacaremos de ahí y al final lo reutilizaremos. Probablemente. Y por último, quería también comentar un dato de... Hablábamos antes de cuánto eran 600 vatios, por ejemplo, en mi consumo en placas en ese momento. Y hay un dato importante, sobre todo porque tenemos aquí 2 gasolineras que tienen su punto de carga yendo al sur. Tenemos la de Peltaro y hay otro que no está inaugurado, sino ha estado puntualmente para algunos en prueba, que es también la DISA, que tiene sus paneles solares. Y quería poner también un poquito en perspectiva todo el tema de la fotovoltaica en esos casos, porque ambas gasolineras, como ejemplo, como muchas otras también lo tienen paneles fotovoltaicos en sus techos, ¿vale? Una gasolinera pequeña le caben 90 paneles. Para que la gente se haga una idea de que muchas veces hablamos de 2-3 paneles, en plan que eso es muy grande, pues para que se haga una idea, una gasolina entera, el techo cuando hablamos del techo hablamos de la parte de los surtidores. Exacto. Pues la marquesina. La marquesina que cubre a los surtidores. Normalmente las gasolineras pequeñitas tienen 4 surtidores, pongamos eso, y encima en ese techo, que no es pequeño, son 90 paneles. Esos 90 paneles equivaldrían a 30 kilovatios pico de potencia. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando del equivalente a lo que suministra el cargador de la supercomisaría. Cargador rápido, además. Cargador rápido, estamos hablando de carga rápida. Sí. Podrían suministrar tranquilamente a un coche solamente con lo que ya tienen instalado. Y si duplican esa superficie, como pasa en gasolineras más grandes, hablamos de gasolineras a lo mejor con 8 surtidores o más, que también las hay, estaríamos hablando de que podrían incluso suministrar 2 cargadores de 30 kilovatios, o uno de 60 o de 50 kilovatios, o uno de 50 con 2 tomas, y tendríamos, en mucha parte de la zona del sur, cargadores que a la gasolinera en electricidad no le costaría nada. Exactamente. Hablando de día, de noche, lógicamente, pues se tiraría de la red. Pero para que la gente haga un poquito de perspectiva, porque una de las preguntas que también nos hacen mucho es que paneles para cargar el coche y en carga rápida, eso es imposible. Tampoco lo es tanto. O sea, hemos visto grandes plantas solares que generan bastantes megavatios de potencia. Entonces, es algo que durante el día se podría hacer, y tengamos en cuenta que durante la noche, como ya hemos dicho en otras ocasiones, han mandado a apagar molinos, y un molino normalmente ronda los 2 megavatios de potencia, si mal no recuerdo. Con esas potencias... Es una potencia, vamos, más que razonable. Pero lo que está claro es, tenemos un problema, y es que es lo que decías tú, el ralentí o el mínimo técnico que las centrales de ciclo combinado, de combustión fósil, que no pueden bajar de ahí porque es imposible, porque estamos hablando de un motor que tiene que generar un máximo de 600, claro. El mínimo no es mucho más bajo. Exactamente eso, o sea, cuanto más potencia tengamos la central, el ralentí es más alto. Exactamente. Y es el punto más ineficiente, recordemos. Entonces, lo ideal sería que si fueran de la mitad de potencia, tendríamos incluso una producción contaminante, pero más eficiente que la que tenemos actualmente. Que y más modulable, exactamente. Pues si podemos bajar un ralentí de 100 megavatios en vez de uno de 200, pues oye, esos 100 megavatios que contaminamos menos. No, claro. Incluso ese motor a los 200 que hubiera generado la otra, estamos hablando de que sería más eficiente, sacaría más energía por unidad por litro de gasolina
para que nos entendamos. Exactamente. Pues eso en cuestión de sostenibilidad y demás. Estábamos hablando ya en el último programa del tema de los incendios y de certificar un poco qué es lo que está pasando al quitar árboles, se desertifica. Y hay una parte que estamos viendo que son los incendios ahora mismo de Australia, los incendios que tuvimos en el Amazonas y toda esa parte que se ha desertificado, ¿vale? Pero no hemos hablado nunca, y hay que por lo menos decirlo en algún programa, la desertificación que está ocurriendo también dentro de los océanos. Hay Cierto. mucha parte de vida, ¿vale? De plantas que están dentro de los océanos y que también se está desertificando, que eso no se ve, pero afecta muchísimo en la cantidad de CO2 que puede absorber el mar. Que recordemos que también es una de las fuentes más grandes de absorción de CO2. Exactamente. Ayer estábamos hablando en otro grupo sobre el tema de que en Canarias tenemos la suerte de que los alisios te barren la porquería, pero es que te la llevan al mar. Y el mar está recogiendo toda esa porquería. Y esa porquería va a los seres vivos que están en el mar. Y a partir de ahí se acidifica más el mar, recoge mucho menos CO2 y el CO2 no está siendo absorbido por... Y los corales que se pierden y un montón de... Exactamente. O sea que la porquería no desaparece. No. Esa historia lo que hemos estado haciendo es lo típico que se dice muchas veces: viene alguien a una visita, metemos bajo la alfombra toda la porquería y ya estamos viendo que hay un bulto debajo de la alfombra, sí, que puede algún día romper la alfombra y salir para arriba y nos puede afectar. Y ya como último dato, que eso ya lo guardaba desde hace tiempo y ya vamos a ver cómo comentamos el resto, el tema de que en plásticos, microplásticos y demás, que estábamos hablando de ahora del mar, eso después nos llega en forma de pescados que nos comemos y demás. Y hubo un estudio hace tiempo que decía que más o menos, para que nos hagamos una idea, al año nos comíamos el equivalente a 52 tarjetas de crédito. No es poco. Junta 52 tarjetas de crédito y pon el taco, intenta visualizándote comiéndote eso, y es algo que hacemos. O sea, hay un estudio que, hablando siempre de microplásticos, pero microplásticos no los vemos, pero van entrando y después nos quejamos de ciertas enfermedades o ciertas cosas que nos salen cuando realmente lo estamos produciendo. Es decir, el problema son las enfermedades que no se ven. Exacto. En este caso, pues, los plásticos que no se ven porque terminan, también como estábamos antes, en el plásticos que, como hemos dicho en muchas ocasiones, bajo ciertos efectos de temperatura y presión pueden sacar algún tipo de, digamos, de producto químico tanto al cuerpo humano o al entorno en el que se vierte. Sí, se hablaba de, bueno, Saúl López, que muchas veces nos comentaba, sacó un vídeo hace poquillo, del tema de el nuevo sistema para que no salieran las emisiones por el tubo de escape. Por cierto, es verdad. Si tienen oportunidad, métanse en el canal de YouTube de Saúl López. Ahora, hace un tiempito, yo creo que ya lo comentamos, está trabajando para Transform and Environment, que es una especie de sociedad, no sé exactamente cómo es, un órgano dependiente de la Unión Europea que se dedica al tema de emisiones de transporte y medio ambiente. Entonces, hacer estudios de sostenibilidad medioambiental. Digamos que es un organismo adherido a la Unión Europea que saca ese tipo de... Y que le ayuda a regular muchas de las cosas, que es la parte importante. Exactamente. Y hablaba de eso, que los coches de combustión de última generación, los coches de gasoil de última generación, con esos famosos filtros antipartículas, en realidad lo que están haciendo no es que el filtro se lo trague y quitamos el filtro y cambiamos por otro, sino que el filtro coge una temperatura brutal, quema lo que tiene dentro del filtro, pero después lo expulsa. Claro, o sea, cuando lo quema lo está volviendo a decir. Exacto, y la problemática estaba al quemarlo, que esas micropartículas cada vez son más pequeñitas y no, y van directamente al torrente sanguíneo. Ese es el problema, al ser tan pequeña. Y a nivel personal, o sea, piensa que tú puedes quemar un combustible, en el filtro se quedan las partículas más dañinas, echas el resto, que tampoco debe ser muy bueno, pero bueno, echas el resto, y cuando quemas ese filtro, realmente hay parte que se hará más chiquitito y se podrá echar. Pero es que lo que decías es eso, que cuanto más pequeñas las partículas que salen, más posibilidades tienen de meterse en nuestro organismo de una manera peor, o por lo menos más perjudicial. Que al final son las mismas partículas. O
sea, que se está volviendo a quemar para volverlas a sacar por el tubo de escape, que no es decir, cuando lo cuenta no se usa como filtro, directamente se usa como... Es como coger, no sé, que tenga el propio filtro del coche y el día que lo sacas cada año te lo comes. Exactamente. En ese caso, pues, ¿para qué lo tenemos? Nos lo tragamos directamente, no sé, Sí, a veces es un símil un poco... Es absurdo la normativa y como decía Saúl, dice, ¿cómo es posible que las autoridades permitan esto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta de que esto se ha hecho no por la salud, se ha hecho para pasar las normativas de emisiones. Entonces el coche estábamos hablando de la cifra de unos 400 kilómetros, el coche guarda todas las partículas y cuando se llena, pues las expulsa todas de golpe. Sí, después de quemarlas a una temperatura, a veces que estaba hablando sobre 500 grados aproximadamente, pero después esas partículas que una vez pasado el proceso de quemado, pues salen más pequeñitas, evidentemente, pues se queman, se hacen más pequeñas, pero salen a la atmósfera. Y lo peor de todo, salen localizadas en un mismo punto todas de golpe. Porque exactamente. Lo acumulado durante 400 kilómetros, no he sacado el cálculo, pero no son pocas partículas que salen de golpe. No. Me imagino yo un atasco en medio de Julio Luengo, algún coche más de 400 kilómetros justo en ese momento puede echar todo de golpe o más de uno. Exactamente. Por eso nuestra recomendación, yo sé que muchas veces los coches eléctricos son difíciles, ahora tenemos la magnífica noticia de que salen modelos ya a unos precios en torno a los 15.000 euros nuevos, los nuevos coches pequeños, exactamente, el Seat Mii, el Skoda Citigo y el Volkswagen e-up. Y salen a unos precios, la verdad que bastante razonables. Es un coche pequeñito, está claro, el segmento A, pero que, oye, pero puede que ya, entre comillas, sale el equivalente a un coche de combustión bien equipado. Exactamente. Para hacernos un poquito símil, y algo que mucha gente ya se compra a día de hoy. O sea, la media de compra de un coche a día de hoy están 15.000 euros. Y coches que ya están aquí, que no los tenemos que esperar dentro de 10 años, como decían, hoy vamos a tener un coche asequible. No, ya en el 2020 ya los tenemos. De hecho, a Canarias ya han llegado, creo que el Seat Mii no ha llegado todavía, el Skoda Citigo tampoco, pero el Volkswagen e-up sí que hay alguna unidad que podemos tenerla dentro de muy poquito. Échense un paseíto por los concesionarios y las ofertas pregunten. de lanzamiento, que también es uno de los temas iniciales, porque luego el precio puede que llegue a subir, y sobre todo si hay tanta demanda como se está esperando. En Madrid habían 42 unidades vendidas el primer día de la oferta, y aquí se vendieron en la isla de Gran Canaria 7 unidades. Por ejemplo, estamos hablando del Seat Mii en particular, pero que estarán todos similar y el precio sin ver el coche, vendido sin ver el coche, como ya pasó, por ejemplo. Sin ver el coche hay que matizarlo. Cualquier Seat Mii que veáis por la calle es exactamente el mismo coche, pero con batería y motor eléctrico, que encima se da la casuística, como en todos los coches eléctricos, que tiene más potencia que la variante de combustión. No, eso seguro, es el coche más potente, y lo bueno de estas marcas es al final lo que han decidido es que van a dejar solamente la versión eléctrica para ese modelo determinado, porque está claro que no deja de ser un coche urbano que tiene su si te fijas, al final todas las marcas de coches chiquititos, primero Smart y luego ahora esas marcas, para soltar emisiones o para lo que sea, están sacando muchos coches chiquititos, muy baratitos, amortizando plataformas. Así que ojalá eso sea tendencia y veamos muchos coches más pequeñitos saliendo y después se suba a los grandes. Que no se crea la gente que son coches que solamente le van a servir para ciudad. Señores, para Gran Canaria estamos hablando de autonomías de 260 kilómetros. Exactamente. O sea, que WLTP. Exactamente, en el peor de los casos. Aquí le pueden sacar en ciudad incluso hasta 300 kilómetros de autonomía. Estamos hablando de 32 kilovatios hora útiles. Estamos hablando de que un Ioniq bruto eran 36. Eran 36 con algo y 32 con algo. Pero bueno, estamos hablando de que un Ioniq tiene 28. Y un Leaf de 36 útiles. O sea, estamos hablando entre la franja de un Ioniq y un Leaf. Un coche que para Canarias viene perfecto. Bueno, Samuel, ¿algo rapidito? No, en principio ya dejamos para los demás programas también que nos quedan. Perfecto. Pues nada, ha sido un inmenso placer. Ya vamos rozando ya prácticamente las 7:30 de la tarde. Creo que hemos hecho un repaso importante. La semana que viene tenemos, si todo se cumple como dijimos, tertulia de Hyundai Ioniq el miércoles, y el viernes de la semana que viene tendremos aquí al responsable de Vidrieras Canarias para que nos hable sobre el reciclaje del vidrio en Canarias, que por lo que yo he podido constatar personalmente hay una tasa de reposición, un porcentaje bastante importante, y eso yo creo que es una cifra muy positiva. Don Samuel Sánchez, muy buenas, gracias, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Buenas tardes otra vez. Doña María Jesús González, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de los controles técnicos. Nosotros que nos vamos hasta el próximo miércoles, cuidadito este fin de semana, disfrútenlo.